Buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos hoy? Bien. Mejor de lo que merecemos en Cristo Jesús. A veces ya venimos con problemas, desanimado, pero podemos entrar a este lugar como la familia de Dios, la gente de Dios, la iglesia de Dios. Y la palabra de Dios puede animarnos con la verdad. Gracias, hermana, por leer esta parte. Todos los nombres a veces es difícil para pronunciar, pero estamos empezando el libro de Mateo hoy. Terminamos el libro de Jonás, escuchamos de la misericordia de Dios sobre todos. Y vamos a empezar el primer evangelio que tenemos en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y este es el Evangelio de Jesucristo según Mateo. ¿Y quién escribió Mateo? Mateo, el discípulo de Cristo, el apóstol. Se llama también Leví. Y vemos su llamado por Jesús en el capítulo 9. Mateo era un recaudador de impuestos. También era judío, también buscando los impuestos de los otros judíos, y pensamos qué odiado fue Mateo, porque los recaudadores de impuestos, si ellos tuvieran impuestos de Roma, ellos 100 pesos, ellos van a decir 130, para que poner su 30 en su bolsa. Esta es una manera que ellos vivían su vida, y esta es la tipo de persona que vino Jesús a salvar, rescatar. Cambia la vida de ellos, porque todos nosotros tenemos historia antes de Cristo. Y Mateo le dejó todo para seguir a Cristo, seguir a Jesús. Fue uno de los 12 discípulos y Mateo escribió primeramente a los judíos. Y este libro es para los judíos, para ver realmente, a propósito del libro, que Jesús es el Rey. Jesús es el Mesías prometido de Génesis 3:15. Es de semilla de la Señora que viene a salvar el mundo, y es Cristo Jesús. Fue escrito en el tiempo de 50, 70 años después de Cristo, cuando todos han escuchado de Cristo Jesús, que Él es posible el Mesías. Ellos han escuchado, es posible que Él realmente es el Mesías prometido, es el Salvador del mundo. Y Mateo quería, inspirado por el Espíritu Santo, escribir la vida de Cristo para nosotros y para los en el tiempo de Él. Y el propósito de Mateo es, claro, demostrar que Jesús es el Mesías largamente esperado por la nación judía. Es el Rey. El enfoque principal de Mateo es Jesús es el Rey soberano. Y desde el principio Mateo deja claro que Jesús es el Rey, descendiente del rey David, y que es el Mesías, el prometido, descendiente de Abraham. En orden descendente, Mateo traza el linaje legal de Jesús desde Abraham. Mateo nos muestra que Jesús no descendía simplemente de Adán, sino más específicamente en la línea de los reyes de Israel. Él es el Rey prometido. En Lucas tenemos también la genealogía de Jesús, pero fue por su mamá. También no es más legal, es más de sangre. Aquí estamos viendo que Mateo escribió el linaje es para ver, él es de Abraham y de David, el linaje legal, para mostrar a los judíos, él es el Rey. Vamos a orar y empezar. Padre, gracias por este día. Gracias por su gran misericordia. Gracias por su palabra. Bendícenos con su presencia. Abre nuestras mentes y corazones para ver y entender la palabra de Dios, para que podamos ver el propósito del libro de Mateo, que tú eres el Rey, Jesús, el Rey de todo el mundo que vino a salvar su gente, su pueblo. Enséñanos hoy para que podamos vivir para su gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Tenemos aquí una lista de nombres. A veces cuando ya pasamos estas partes en la palabra, ya brincamos, ¿sí? Vamos a ver de 17 o 18, vamos a ver el nacimiento de Jesús. ¿Quién son esta gente? No importa, ¿sí? Mateo ya quería escribir, pero no es para mí. También a veces cuando ya estamos en Deuteronomio y vemos las leyes, también es más difícil. Hay cosas en la Biblia que cuando decimos, voy a mover, donde hay una parte que me afecta más, o yo quiero leer. Pero cada palabra es la palabra de Dios y tenemos que buscar a Dios porque está. Mateo escribió, pero escribió inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Dios escribió para nosotros entender algo, porque está. Y esta genealogía de Cristo está para mostrarnos Cristo Jesús, Jesucristo, es el Rey prometido, es el Mesías, es el uno que Dios envió para que podamos ser reconciliados con Él. Y los judíos van a entender más, porque en el tiempo de los judíos en el Antiguo Testamento, estas listas de genealogías fue muy importante en la vida de una persona. No solo para mostrar quién es, pero también de su terreno. Este es de esta familia, este es su terreno, este es su vida, este es su abuelo, su bisabuela. Cada persona ya chequen quién es. Y aquí vemos que Mateo tiene un propósito. Es demostrar que Jesús es el Mesías largamente esperado por la nación de Judía. Y realmente vamos a enfocar en versículo 1. No voy a leer los nombres otra vez. No puedo pronunciar, gracias, Male. Pero vamos a enfocar porque yo creo, versículo 1 es el propósito de esta parte. Explica todo para nosotros. Dice, Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo identifica a Jesús como el Cristo, el Mesías largamente esperado y prometido, el restaurador del reino de Dios y el redentor de su pueblo. El Cristo prometido debe ser descendiente tanto de Abraham como de David, por lo que Jesús es el Mesías. ¿Quién es Jesús? En el tiempo de Mateo, muchos pensaron varias cosas, ¿sí? Fue una buena profeta. No fue nadie de Dios porque pensaba que es Dios. Fue un buen maestro. Posible es el Mesías. Varias interpretaciones de la vida de Jesús, de quién es. Y no es diferente hoy en día. Hay personas que tienen diferentes perspectivas. Hay unos que dicen, sí, fue un buen profeta o maestro, nos enseña buenas cosas para afectar nuestras vidas, pero también no piensan es el Mesías. Hay unos que dicen es un ángel. Ya tenemos otros grupos que piensan diferentes cosas, pero hoy en día tenemos que ver que Jesús de Nazaret es Jesucristo el Mesías, el Salvador del mundo. Y este es el enfoque de Mateo. Vamos a ver de capítulo 1 a 28. Mateo quiere mostrar Jesús es el prometido, el Rey prometido de Génesis 3:15. Y vemos aquí, dice, libro de genealogía de Jesucristo. Jesús, la palabra es el nombre en la forma griega del nombre de Josué o Yeshua, que significa Yahvé salva o el Señor es salvación. Esta es la palabra, el nombre de Jesús. El Señor es salvación. Y vamos a ver en versículo 21 que tenemos el ángel habla a José para nombrar a Jesús. Porque dice, María dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vemos claro, el nombre de Jesús significa el Señor es salvación. Él va a llevar salvación a su pueblo, a su gente, con su vida perfecta, con su muerte en la cruz, donde Él pagó por nuestros pecados, y su resurrección, que Él es el Salvador del mundo. Él es el Salvador con el nombre de Jesús, pero también Jesucristo.
significa es el Mesías. Cristo no es su apellido. A veces pensamos, Jesucristo es. Pero no, es una palabra mezcla que dice es el Salvador y Mesías. Cristo significa literalmente Mesías o ungido. A lo largo del Antiguo Testamento se prometía la venida de un ungido, un Mesías que libraría poderosamente al pueblo de Dios. Aquí Mateo dice a Jesús, este es a quien hemos esperado, Jesús, Jesucristo, Jesús de Nazaret es el Mesías. Y vemos en su nombre, Él es Salvador y Él es Mesías. Jesucristo, nuestro Salvador. Vemos en el primer versículo todo que vamos a enfocar hoy. Primeramente es el Salvador, Jesús. Él es el Mesías, Cristo. Pero también tenemos que pensar en los judíos. Cómo importante es la genealogía, este linaje de Cristo, para ver las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Y dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Qué importante es. Tenemos promesas de Dios para Abraham y también para David. Y Jesucristo tiene que estar parte del linaje, genealogía de ellos, o no es posible que Él pueda ser, soy el Mesías, soy el Hijo de Dios, soy el Salvador del mundo. El señor Bruce dice, a los judíos les importaban mucho las genealogías, y para los cristianos judíos el mesianismo de Jesús dependía de la comprobación de que era un descendiente de David. Dice aquí, hijo de David. David tuvo varios hijos, ¿sí? Como 19 hijos. 20 con el uno que se murió. Tuvo varios hijos. Pero aquí dice el hijo de David. Está hablando de la promesa de Dios. ¿Dónde está la promesa? Está en 2 de Samuel 7, 12 a 13. Voy a leerlo. 2 de Samuel 7, 12 a 13. Dios está hablando a David. Dice, cuando llega tu hora y descanses con tus padres, levantaré después de ti a un descendiente tuyo, que saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará una casa a mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Hoy en día no hay trono, no hay un rey. Hoy en día en el mundo que vino de David, ya terminó cuando ya regresaron o cuando ya se fueron a Babilonia. No fue un tiempo de años y años, 100 años, 200, no, estamos en un tiempo con un rey de David. Pero hay una promesa aquí que Dios dijo que viene uno de su reino para siempre. ¿Quién es? Jesús. No está hablando de personas aquí en el mundo, está hablando de su reino espiritualmente en Jesucristo. Jesucristo es el Rey. Jesucristo es el Mesías. Y Mateo quiere que los que están leyendo su libro pueden ver, con ayuda del Espíritu Santo, que Jesucristo es el prometido. Isaías 9, yo leí en el principio del servicio, Isaías 9, 6 a 7, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Al aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. Sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto.
Este es el prometido de Dios para el linaje de David. Va a venir un hijo espiritualmente, un descendiente de David, Jesús. Y vemos, ya vimos este pasaje en diciembre. Cuando pensamos en la Navidad, yo estuve hablando con Josías anoche, dice, vamos a empezar con Mateo. Y dice, vamos a hablar de Navidad en julio. Sí, debemos pensar en la Navidad todo el año. Pero sí, vamos a escuchar del nacimiento de Jesús antes de diciembre. Vamos a escuchar de la promesa de Jesús cuando leemos su palabra. El Evangelio no es solo hoy. Tenemos que recordar toda la promesa, toda la historia de la palabra de Dios, de Génesis hasta Apocalipsis, cada día. Pero vemos aquí en Isaías la promesa que viene un niño de Dios, del linaje de David. Y él va a tener su reino para siempre. Y vemos en esta genealogía de Mateo que Jesús vino del linaje de David. También vemos aquí que él es el hijo de Abraham. El hijo de Abraham. Vamos a ver en Génesis 12. Esta llamada de Abraham. Génesis 12. Nosotros estamos leyendo y pensando en eso, pero en el tiempo de Mateo con los judíos, esta genealogía es importante a ver que Jesús es parte de Abraham y de David y él puede ser el Mesías. Y no solo es pensando en los nombres, pero necesitamos el movimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas para realmente creer en Cristo. Génesis 12, 1-3 dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldiciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es una promesa de Dios a Abraham, pero sabemos que esta promesa no solo es de Abraham, no es solo en su vida, es de su descendencia. Y realmente la promesa está cumplida en Jesús. Vamos a Gálatas. Estudiamos en Gálatas por un tiempo y vemos esto en Gálatas 3. Estoy pensando. Gálatas 3. Voy a leer de 7 y 9, pero vamos a brincar de 16. Dice, por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, proviendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Y vamos a brincar a 15-16 de capítulo 3 de Gálatas. Hermanos, habló en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia.
No dice a las descendencias como refiriéndose a muchos, sino más bien a una. Y a tu descendencia es de ser Cristo. Vemos en Abraham, en Génesis, pero también Pablo nos explica que la descendencia de Abraham es cumplido en Cristo Jesús, en el Mesías. Cristo vino a cumplir la promesa de Abraham para todos. Nuestra esperanza está en el Mesías, está en Jesús. A través del linaje de Abraham, Dios dice que enviará un rey. Luego, en los versículos 15 a 16 del mismo capítulo en Génesis, Dios dice de Sara, la esposa de Abraham, la bendeciré, de hecho te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y ella producirá naciones. Reyes de pueblos saldrán de ella. La promesa que habla Dios es su Hijo, Jesucristo. Dios el Hijo de Dios, Jesucristo, que ha llegado. Y este es el Evangelio, está explicando que Jesús es el prometido. Nosotros entendemos por el Espíritu Santo, Jesús es el Mesías. Todo viene de Él. Cada detalle del Antiguo Testamento, incluso desde el principio en Génesis 3:15, apuntaba a un rey que vendría. La historia gira en torno a un rey que vendría, a un rey que ya ha llegado, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Él es el centro de todo, hermanos. Jesús es el centro de todo. Tú no estás en el centro de la historia. Yo no estoy en el centro de la historia. Nuestra generación no está en el centro de la historia. México no está en el centro de la historia. Miles de millones de personas han llegado y miles de millones se han ido. Imperios han llegado, se han ido. Países, naciones, reyes, reinas, presidentes, dictadores, gobernantes han llegado y se han ido. En el centro de todo se encuentra una persona, Jesús, el Cristo. Esta es la audaz afirmación del Evangelio de Mateo. Y si este Jesús es el rey de toda la historia, entonces se deduce que Él debe ser el rey de tu vida. Cuando comprendes su gobierno y te sometes a su reinado, cambia todo en tu vida. Todo va a estar cambiado cuando creemos en Cristo Jesús. Jesús de Nazaret es el Mesías del mundo. ¿Quién es Jesús? Jesús es Jesucristo, el Salvador del mundo y el Mesías prometido de Génesis 3:15. Ha llegado. Y los judíos hoy en día están buscando, ¿dónde está el Mesías? ¿Cuándo va a llegar? Ha llegado. Mateo está escribiendo a ellos en su tiempo. Ha llegado el Mesías, el prometido. Él está aquí. Jesús de Nazaret es Jesucristo, el Salvador y Mesías. Y vamos a ver más y más en el libro de Mateo. Este es el enfoque. Jesucristo es el Salvador del mundo, el Mesías prometido de Dios. Pero también cuando vemos esta lista, hay algo que brinca a nosotros. En esta lista, la genealogía, normalmente vemos nombres de hombres. Normalmente no pusieron nombres de mujeres. El linaje es de hombres, de Señor, a su hijo. Pero en esta genealogía tenemos una lista de mujeres. ¿Por qué? Cada palabra es la palabra de Dios y Dios tiene un propósito. ¿Por qué? No podemos pensar, ¿por qué puso Mateo los nombres de mujeres? ¿Por qué Dios quería? ¿Quién son estas mujeres? Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé, también en el final María. Las mujeres no suelen ser nombradas en la genealogía del antiguo cercano oriente,
pero son intrínsecas al propósito de Dios al enviar a Cristo. Las 5 mujeres nombradas en la genealogía de Jesús nos recuerdan que Dios a menudo hace lo esperado y elige lo improbable. Tamar nos recuerda los fracasos de Judá. No sé si ustedes, no vamos a explicar todas las historias, pero tenemos la historia de Tamar. Se casó con el primer hijo de Judá, pero se murió sin hijos. Y la ley de Moisés dijo, la ley de ellos es, ella tiene que casarse con el segundo hijo para tener niños de la linaje de Judá. ¿Y qué pasó? El segundo dijo, no me voy a hacerlo. No voy a dar simiente a ella. Yo quiero mi propia mujer. ¿Qué pasó con él? Dios lo mató. Desobediente a Dios. Y vino. Y esperaba. No era otro niño. Ella tuvo que esperar para el tercer. Pero Judá dijo, no quiero que mi hijo vaya a estar con ella. Él pensaba probablemente que ella tiene algo mal con ella. Y él dijo, no. Y vamos a ver el pecado de los dos. Porque ¿qué pasó con Tamar? Se vistió como un prostituto. Y se fue al templo. Y cuando llegó Judá, él se fue con ella. Y concibió Tamar. Y en la casa, ellos encontraron que Tamar ya estaba embarazada. Y ellos tenemos que matarla. Es una mala mujer. porque está embarazada y no tiene esposo? En el final, Judá dijo, ¿quién es el hombre que pecaste con? Antes que salió con Judá, sacó una cosa de él personalmente. Cuando él preguntó, ¿quién es el papá? Ella mostró su cosa. Y él, ella es más santo que yo. Esta es una mujer que está en la genealogía de Jesús. ¿Por qué? El otro, Rahab, era una prostituta, tuvo un motel de prostitutos. Y Dios la salvó porque ella ayudó a la gente de Dios a salir, a rescatarlos. Y tenemos una prostituta en el linaje de Jesús. Si escribimos uno, ya vamos a poner los nombres mayores, ¿sí? Pero vemos que hay personas con una mala vida. Ruth era moabita. Por lo tanto, estaba sujeto a una maldición especial porque los moabitas estuvieron enemigos de Dios. Pero ella se casó con un israelita y se murió su esposo. Y su suegra regresó después de que se murió su suegro y toda su familia. Y ella dijo, Ruth, regresa a su gente. Y Ruth dijo, no. Su gente es mi gente, su Dios es mi Dios. Y regresó con Naomi a su gente. ¿Y qué pasó con ella? Encontró un redentor de la familia en Boaz. Y ella fue una noche abajo de la cama y se durmió. Una costumbre para decir, tú eres mi redentor, por favor. Yo quiero redención en la familia. Y se casó con Boaz. Tenemos otro nombre de Betsabé, esposa de Urías, dice. ¿Quién fue? Su esposo se murió de las manos de David. Cuando vemos el nombre de David, no tenemos una gran historia, tenemos su pecado. Mató, cometió adulterio. Y María tiene la promesa aún más importante de Génesis 3:15. Pero ella también fue una muchacha sin esposo, embarazada, que pensaron la gente. Pero esta es la tipo de personas que vino Dios a salvar. Toda la diferente gente. No importa si eres un rey, una reina, los pobres, los ricos, vino Dios a salvar toda la gente de todas las naciones para su gloria. Vemos la gracia de Dios en todo.
Jesús es el heredero de una línea en la que fluye la sangre de la ramera Rahab y la rústica Ruth. Él está emparentado con los caídos y los humildes y mostrará su amor incluso a los más pobres y olvidados, dijo Charles Spurgeon. Dios vino a salvar a su gente. Jesús es Jesucristo, el Salvador y el Mesías. Y vino no solo para los reyes, los importantes, también por los pobres, los olvidados. Y vemos aquí también, cuando habla de José, ¿qué dijo? Dice, Jacob fue padre de José, el marido de María. No dijo el papá de José, de Jesús. José fue el papá adoptado, pero no fue el papá de sangre. Él está diciendo, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Vemos aquí que Mateo organizó esta genealogía de 3 partes de 14 para mostrar hay un tiempo perfecto de Dios para que enviar el Mesías de este mundo. Y para entender y ver que Jesús realmente es el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Qué podemos aprender de esta genealogía? Antes de platicamos, a veces ya como yo dije, vamos a brincar, a leer rápido. No importa estos nombres, pero vemos aquí qué importante es. El propósito de Mateo es Jesús es el Rey prometido de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías. Ya hemos visto que la genealogía de Mateo es mucho más que una lista de nombres o un simple registro histórico para los lectores judíos del primer siglo. Presenta a Jesucristo como el cumplimiento culminante de las promesas de Dios de un rey venidero y su reino. Él es el Salvador, Él es el Mesías. Pero también vemos que Dios salva solo por su gracia soberana. No es de nuestras obras, no es de nuestro lugar, si somos reyes o pensan más en nosotros. La lista de nombres en los versículos está lleno de reyes malvados y hombres y mujeres pecadores, una descripción que también incluye a Abraham y David. Abraham fue un patriarca polígamo que mintió 2 veces sobre su esposa. David fue un asesino, adulterio. Y la lista sigue y sigue. Es asombroso pensar que los tatarabuelos de Jesús odiaron a Dios y estuvieron induciendo a otros a odiarlo también. Claramente entonces Jesús vino no por la justicia de Israel, sino a pesar de su pecaminosidad. Jesús vino por y a través de los marginados y moralmente malos. Tamar era culpable de incesto. Rahab era prostituta. Ruth pasó una noche bastante sospechosa a los pies de Boaz. Pero lo más importante es que era moabita, un pueblo conocido por su inmoralidad sexual. Finalmente se menciona la esposa de Urías. Mateo no dijo, pero aquí decimos Betsabé, a pesar de que cometió adulterio con David. Así que tenemos adulterio, inmoralidad sexual, prostitución e incesto. Uno pensaría que Mateo habría elegido a otras mujeres para incluir aquí. Tenemos varios, ¿sí? No escuchamos de Sarai, de Rebeca, no. Escuchamos de los que necesitaron un Salvador. Quizás también hayas reconocido a la última mujer de la lista, María, la madre de Jesús, siendo soltera y embarazada, estaba rodeada de rumores de escándalo sexual. Esta es una forma sorprendente de presentar el Salvador del mundo, ¿no? Pero esta fue la manera que Mateo escribió la genealogía, que Dios a través de él escribió. ¿Cuál es la moraleja de este método?
porque informarnos que Jesús no pertenecía al mundo limpio, respetable de la clase media, sino que pertenecía a una familia de asesinos, estafadores, cobardes, adúlteros y mentirosos. El punto es casi demasiado obvio para extenderse en él. Mateo quiere mostrarnos lo que Pablo nos enseñara en 1 de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesús vino no por los justos, sino por los injustos, por pecadores como Mateo, el recaudador de impuestos, y Rahab, la prostituta. Vino por pecadores como tú y como yo. Esa es la esperanza. Cuando vemos una lista de personas y vemos las personas que cometieron pecados grandes, podemos decir, wow, Dios va a aceptarme también. Qué grande es el Evangelio. No está buscando los perfectos, está buscando los pecadores para salvarlos, limpiarlos con su preciosa sangre. Alabado sea Dios porque se deleita en salvar a los marginados, pecadores e inmorales. Este tema de la gracia soberana incluso aplica a Mateo, el autor del Evangelio. Mateo era un recaudador de impuestos, un judío que se ganaba la vida estafando a otros judíos. Cuando Jesús llamó a Mateo para que lo siguiera, las únicas personas que Mateo sabía que invitaría a su casa para una fiesta eran los reprobados morales. Mateo sabía que era la persona menos probable para escribir este evangelio, lo cual es apropiado para un libro que anuncia buenas noticias. Dios salva no basándose en ningún mérito nuestro, sino totalmente en su misericordia soberana. Qué grande es la misericordia de Dios. A medida que avanzamos en el libro de Mateo, veremos tres grupos distintos de personas. Uno, las multitudes que siguen, los líderes religiosos que niegan a Jesús. Segundo, las multitudes que siguen a Jesús siempre y cuando Él les dé lo que desean y les interese. Y tercero, el pequeño grupo de discípulos que seguirán a Jesús, aprenderán de Él y finalmente darán la vida por Él. Al leer el Evangelio de Mateo debes decidir en qué grupo te encuentras. ¿Qué grupo estamos? ¿Con los fariseos? ¿Con la multitud que quería algo de Dios, de Jesús, pero no quería seguirlo? ¿O los que siguieron con toda su vida y se murieron por el causa de Cristo? En una época en la que el cristianismo nominal y el discipulado indolente proliferan aquí en México, en todo el mundo, te levantarás y le dirás a Jesús, tú eres rey. Y porque eres rey, no hay condiciones para mi obediencia. Te seguiré a donde me lleves. Te daré todo lo que me pidas. Abandonarás todo lo que tengo y todo lo que soy porque eres rey y no mereces menos. Esta es la esencia de lo que significa ser discípulo de Jesucristo. ¿Cómo responderás? Él es rey de tu vida, toda parte de tu vida, o no es rey de nada de su vida. No hay, voy a dar esta parte, pero esta parte es mía. No, todas nuestras vidas, por toda la vida, para su gloria. En Génesis 5 tenemos la primera genealogía de Adán. Y en esa palabra genealogía es de la palabra de Génesis, un nuevo comienzo. Y aquí tenemos una genealogía, un nuevo comienzo con el Mesías, el Salvador del mundo, Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él vino con gracia y verdad. Qué grande es la gracia de Dios. Estoy terminando. Pero Romanos 5:20 dice,
La ley se introdujo para que abandonara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El Mesías ha llegado. El Salvador del mundo ha llegado con gracia y verdad. Gracia, gracia, la gracia de Dios. Gracia que perdonará y purificará por dentro. Gracia, gracia, la gracia de Dios. Gracia que es mayor que todos nuestros pecados. Esta gracia está por nosotros hoy en día. Si buscamos a Dios, si arrepentirnos de nuestros pecados y seguimos a Cristo, hay perdón, hay gracia. Gracia que es mayor que todos nuestros pecados. Jesús vino del linaje correcto, en el momento correcto. Y sin duda fue el diseño correcto, diseñado para pecadores como tú y como yo. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por el libro de Mateo. Gracias por una genealogía que podemos leer y ver que tú eres el Salvador del mundo, el Mesías prometido. Ayúdanos a entender no solo en nuestras mentes, pero en nuestros corazones. Sálvanos, Dios. Ayúdanos para entender y vivir para su gloria, poner en práctica nuestras vidas, vivir para su gloria y con toda nuestra vida, toda la vida, por toda la vida. Y solo podemos con su poder, con su Espíritu Santo que vive en nosotros. Ayúdanos a ver la gran misericordia en su gracia soberana a salvar a la gente, los pecadores como nosotros. Cuando vemos una lista de los pecadores en la linaje de Cristo, vemos que podemos ser salvados en Cristo. Por su vida, su muerte, su resurrección. No por nuestras obras, no tenemos nada bueno. No hay nada a llevar, solo nuestros pecados y maldad. Pero podemos llevar nuestros pecados y maldad a la cruz. Y nos salva. Arrepentimos de nuestros pecados y salimos limpios, lavados con la preciosa sangre de Cristo. Ayúdanos esta semana a vivir para su gloria, conocerte más. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, Redentor y Mesías. Amén.